3 minutos pasan de las 17 horas, estamos tranquilos porque tenemos Cardiomóvil, ustedes están tranquilos si aún no lo están, ¿qué están esperando para afiliarse a Cardiomóvil y poder estar tranquilos como todos nosotros? Y bueno, lo habíamos hablado y lo habíamos anunciado en el día de hoy, también en el día de ayer dijimos que íbamos a tener alguna sorpresita, y bueno, y tenemos el agrado de recibir en la tarde, porque nunca lo tenemos en la tarde, así que bueno, estamos recibiendo en estudios al profesor Alberto Vaccaro, docente de secundaria desde el año 79, compañero acá de la radio y un montón de cosas más. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Agustina, un placer hablar contigo, con toda tu audiencia, que conozco muchísima gente que escucha todas las tardes tu programa. Bueno, muchas gracias. Y ahora en un nuevo rol, o sea, cambiamos. Sí, me cuesta un poquito ese rol, no te voy a decir que me es muy fácil. Estoy más acostumbrado a estar del otro lado. Claro, sí. Me imagino, es difícil sí, del otro lado. Sí. Pero bueno, primero que nada, preguntarte por bueno, este nuevo libro que se llama La Cruz del Sur para entender astronomía. ¿Por qué la elección de este libro? ¿Cómo surgió? ¿Cómo nació este libro, no? Bueno, te voy a contar por qué el título. Sí. Porque la Cruz del Sur es una orientación, una referencia para todo habitante del hemisferio sur. Y bueno, yo pretendía de cierta manera que fuera una referencia para gente que quiera entender algo de astronomía acá en este hemisferio. Muchos libros excelentes de astronomía a los que podemos acceder están hechos en otros lados, en Europa, en Estados Unidos, yo qué sé, con otro cielo diferente que el nuestro, con otros fenómenos en otras fechas, en otras magnitudes. Y esto es algo escrito acá, escrito entre Pan de Azúcar, Piriápolis, Maldonado, en estos ambientes donde me muevo todos los días, y por eso la Cruz del Sur, que no se ve del hemisferio norte, por lo menos completa, fue descubierta mucho después, no tiene ningún nombre mitológico, porque hubo que esperar que viajaran al hemisferio sur y que empezaran a verla. Bueno, ya hablamos de la gente de viaje de Magallanes y se vieron sorprendidos por la Cruz del Sur. Había civilizaciones precolombinas que tenían, los indígenas de América, tenían registro de la Cruz del Sur y algunas leyendas que tenían que ver con la forma de esa constelación, pero la gente del hemisferio norte no la conocía. Entonces, bueno, yo creí que era algo muy propio de acá para contextualizarlo en nuestro territorio, en nuestro punto de observación del cielo, y por eso la Cruz del Sur. Y para entender astronomía, porque no es un texto de astronomía, no es un libro erudito de astronomía, sino una forma de explicar, de pronto, que pretende, por lo menos pretende, ser accesible, pretende llegar a todos los lectores. Así es. Bueno, también con respecto a este libro, ¿no? Yo lo bichaba, ¿no? Hace un rato, y tiene muchas cosas de las clases, ¿no? De astronomía. Sí. Yo fui alumna tuya, bueno, como todos saben, y bueno, y tiene un montón de cosas que se van rescatando de las diferentes clases, ¿verdad? Sí, tiene mucho personal, por eso te digo, no es un texto, no lo presenté en secundaria como un texto, porque, bueno, primero no tenía ganas de cumplir todos los trámites que ya cumplí alguna vez y que sí. Después a último momento, cuando estaba todo aprobado, resulta que cambiaron los programas y es realmente un trámite muy complicado y burocrático. Yo no tengo ganas, y yo escribo porque me gusta, escribo por disfrutarlo. No tengo pensado hacerme rico con el libro, así que no lo presenté. Este es un libro de experiencias personales. Hay mucho de lo que hablo en las clases y la forma como lo planteo en la clase, y hay mucho de mi forma de ver las cosas y mis experiencias personales como docente. Lo que me ha pasado, yo qué sé, aquel eclipse del año 91, el de 94, el eclipse que fui a ver el año pasado, el cometa de Halley en el 85, 86, yo qué sé, el telescopio del profesor Chiflet, telescopio que se hizo el profesor Chiflet para observar en el liceo y que nos reunía a hacer observaciones conchorizadas con alumnos del liceo. Bueno, hay mucho de todo eso que yo voy contando y que no es algo académico estrictamente, que no puedo presentarlo como un tema de un programa de secundaria para gente que quiera aprender astronomía fríamente, sino que tiene otras cosas que lo hacen distinto, ¿no? Es otra cosa.
Y además tiene otra particularidad que, bueno, tú lo mencionabas ahí desde la astronomía con el tema del título, pero es un libro escrito en español sin tener que someterse a una traducción, ¿no? Que Exacto. eso también Sí. hace totalmente diferente a los libros. Sí. Acá en Uruguay hay buenos textos de astronomía hechos por uruguayos, ¿no? Pero son textos de astronomía, ¿no? Este no es un texto de astronomía, repito, porque si bien tiene todos los temas de programa, están enfocados de la manera que a mí se me ocurrió. También que a mí me gusta darlos, es una cosa personal. Pero sí, no es una traducción y está hecho acá. No hay que traducir ni corregir las posiciones en el cielo, ni las palabras, no. Es lo que yo menciono es lo que se ve de acá y lo que creo que cualquier persona tendría que saber de astronomía, porque a veces te aparece una noticia en televisión y dice pasó tal cosa, descubrieron un nuevo planeta, apareció una galaxia, yo qué sé, y la gente hace tantos años que tuvo astronomía en el liceo, o cosmografía, como cuando yo era estudiante del liceo se llamaba cosmografía, y ya no se acuerda de detalles, o algunas cosas no estaban descubiertas todavía, y entonces cuesta acceder a entender la información. Bueno, esto para entender astronomía, eso procura, ¿no? De hecho, hay una especie de actualización, ¿no? De las nuevas categorías que se crearon en los últimos años, que bueno, capaz que cuando nosotros estudiamos o algunas generaciones anteriores no estudiaron astronomía o tuvieron en el liceo, la configuración del sistema planetario era diferente, no existían los planetas más chicos o como se llama científicamente, que vos lo vas a explicar. Enanos, claro. Sí, en el año 2006 la Unión Astronómica Internacional tenía pensado incluir en la lista de planetas del Sistema Solar un montón más. Porque claro, la tecnología permitió telescopios más poderosos, de aquel que en el año 1610 tenía Galileo para ver algunos planetas a los que hay ahora, ¿no? Hay una diferencia impresionante, telescopios espaciales, infrarrojos, yo qué sé, radioastronomía. Entonces hay tantas posibilidades de encontrar objetos que antes no se conocían, que la Unión Astronómica, que es la que se encarga de ponerle nombre, de designar a las cosas, se enfrentaba a un sistema solar de 15 planetas, no sé, quién sabe de cuántos. Y dos astrónomos uruguayos que estaban allí, Gonzalo Tancredi y Julio Fernández, de lo mejor en Uruguay en astronomía, plantearon otra cosa y crearon los uruguayos una nueva categoría que es planeta enano, y como consecuencia de la nueva definición de planeta, Plutón quedó fuera. Claro. Pasó a la categoría de planeta enano, lo que todavía, bueno, genera algunas rispideces porque era el único planeta descubierto por un norteamericano. Y fue eliminado por los uruguayos, fue eliminado de la lista. Claro. Todavía genera algunos problemitas y algunas formas distintas de verlo, hay quienes hablan de cuerpos menores, pero como sea, Plutón no está más en la lista de los planetas principales del sistema solar. Eso está más o menos contado ahí también, ¿no? Y eso es un cambio importante porque todos, la idea desde niños de la escuela se sabe que Plutón estaba, ¿no? Sí, Plutón sigue estando donde estaba, fue descubierto en 1930 por Claude Tombaugh, un astrónomo norteamericano, que justo fue en el mismo año en que Walt Disney creó un personaje que no tenía nombre, estaban ahí ¿no? Y justo apareció Plutón, y se hizo muy famoso y le pusieron Pluto. Plutón en inglés es Pluto. Sí. Y le pusieron ese nombre al perrito tan simpático, sin pensar que Plutón es el dios del inframundo, el dios de los muertos, ¿no? Una cosa que no concuerda mucho con tan simpático personaje. Claro. Pero bueno, fue en esa misma época y sigue estando donde está. Pero no solamente Plutón, hay tantos descubrimientos. Yo cuando empecé a trabajar en secundaria era muy orgulloso de presentarme en una clase con todos los conocimientos. Y no me gustaba que me preguntaran algo que no supiera. Entonces realmente me comía los libros antes de ir a una clase, me estudiaba todo, pretendía ser tan eficiente que es un concepto que ya no tengo más. El profesor no es una enciclopedia, si me preguntan algo que no sé, digo, mañana te averiguo, y de noche voy y averiguo, ¿no? Pero en aquella época yo tenía el concepto que tenía que ser el sábelo todo. Y entonces me preparaba con todo y estudiaba, y de muchas cosas estaba tan convencido que lo defendía, y poco a poco la experiencia me fue diciendo que aquello que estaba demostrado alguna vez, un día aparecieron variables nuevas y ya no estaba tan demostrado, y después resulta que no era como creían, sino era de otra manera. Entonces me fui acostumbrando en 40 años de docencia a ir modificando los conocimientos, a ir adaptándome a las cosas nuevas que se iban descubriendo y nunca ser tan terminante como para decir esto es así, porque ahora creemos que es así,
pero vamos a ver más adelante qué es lo que se cree. Claro, y más en el tema de astronomía, donde la tecnología ha tenido un papel muy importante. Claro, y si tú fíjate, antes de 1610 observaban a ojo, a simple vista. Después un pequeño telescopio de Galileo que le permitió sorpresas importantes. Pero ahora estamos planificando telescopios de 80 metros de diámetro. O sea, un colector de luz, ¿no? Que el telescopio es como un embudo, ¿no? Capta luz en una superficie más grande y puede llevarlo o al ojo o a un instrumento para obtener imágenes digitales o lo que sea. Y la capacidad de colectar luz que tenemos actualmente, los telescopios espaciales, los radiotelescopios que pueden ver donde la luz no llega, de donde la luz no puede llegar hasta nosotros. Entonces estamos permanentemente descubriendo cosas. Me atribuyo el estamos en la especie humana que está dedicada a la investigación del universo. Los investigadores están descubriendo todos los días cosas nuevas. Entonces yo ahora me tomé la precaución de dejar abierto. Claro. Todo es relativo, el conocimiento actual dice esto. Y bueno, veremos qué es lo que pasa, porque hay mucho por descubrir, muchísimo. Te digo más, yo creo que lo que conocemos es una mínima parte de lo que hay que conocer en el universo. Mucho de lo que existe no se ve, no tenemos forma de detectarlo, por ahora, en el momento. Entonces no estamos seguros de que todo es lo que creemos que es, que lo que sabemos es no, para nada, ¿no? Todo es muy relativo. ¿Eso puede ser que sea lo que te atrapó de la astronomía? Bueno, yo te digo la verdad, siempre me interesó la astronomía. De chico miraba mucho las estrellas porque vivía en un lugar privilegiado afuera de la ciudad donde el cielo era espectacular, me encantaba verlo. Pero mi llegada a la docencia fue un poco casual, porque yo pensé ser docente cuando era adolescente y me quitaron el entusiasmo porque hice ser docente para vivir con 2 pesos. Mi madre era profesora de idioma español. En casa sabíamos que los profesores ganaban poco. Entonces era una cosa que no... Y me desalentaron de mi familia, mis amigos, la gente que yo conocía. Y estaba estudiando ingeniería. Y por ahí apareció la oportunidad en el liceo. Un par de compañeros del liceo me fueron a buscar a ofrecerme porque no había profesor de astronomía y estaba buscando a alguien que tuviera conocimientos, como decía, ingeniería, más o menos la base la tenía. Y empecé a estudiar ahí, después de estar frente a una clase. Después empecé a estudiar porque me gustó, empecé a descubrir no solo el amor por la astronomía, que sí, realmente eso es apasionante, sino el amor a la docencia también. Yo tuve oportunidades en mi vida, porque sin modestia ninguna, gracias a Dios, me fue muy bien. Y ya estoy retirado de secundaria, ya estoy jubilado, así que ya terminó el ciclo y me fue muy bien. Tuve oportunidades de trabajar en observatorios astronómicos. Me fue ofrecido durante el transcurso de mi trabajo la oportunidad de dejar un poco la docencia y dedicarme a la investigación. Y no lo acepté porque me encantan los alumnos, me encanta estar en una clase, ese intercambio con los adolescentes. Yo reunir la información para bajarla a tierra y traérsela a la clase, eso es lo que a mí me gusta. Y por eso no acepté algunas oportunidades que tuve en el mundo de la astronomía que pudieron haberme llevado para otro lado, pero bueno, no, me dediqué a la docencia, que es mi pasión. Hay varios relatos, y después dejo aparte lo del año pasado del eclipse, sí. pero reúno todos los otros. ¿Cómo es transformar esos relatos y esas vivencias para contárselos a los alumnos y cuál es la reacción de ellos? Bueno, sí, yo aprovecho que me sale muy bien. Uno tiene que ser consciente de cuáles son sus lados fuertes y los lados débiles. Todos tenemos lados fuertes y lados débiles. A veces cuesta darse cuenta. Y bueno, yo tengo muchos lados débiles, trato de no pasar por esos lados, elijo los lados en lo que ando bien. Y el relato es una de las cosas que me sale bien en una clase. Empiezo a hacer un cuento, una especie de aparente cuento, y están todos en la clase atendiendo. No vuela una mosca, entonces aprovecho por ese lado. Y a través de un relato, de contarle la experiencia de un eclipse, sin que se den cuenta, les doy todo el tema del eclipse. Porque les voy contando las cosas que pasaron, y como logro esa atención especial cuando hago un relato, entonces, por ese lado, he encontrado la beta para explicar sin que parezca una clase. Claro. Parece que te estoy haciendo una anécdota, entonces, no es lo mismo escribir.
me costó más trabajo pensarlo para escribir, porque cuando tú hablas en una calle estás viendo las caras, ves, puedes modificar el discurso de acuerdo al panorama que estás viendo delante tuyo, ¿no? Dice, bueno, por este lado no voy a incursionar tanto en la matemática porque no les gusta, voy a tomar para este otro lado. Tú vas viendo las reacciones. Un libro no. Tú escribes y tienes que pensar en el que le gusta la matemática y el que no le gusta. El que porque también los alumnos tienen sus diferentes potencialidades. Cada uno, no es que uno sea más inteligente que otro, tienen diferentes potencialidades y hay que llegarles a todos. Entonces, en un libro me dio más trabajo, tuve que pensarlo mucho mejor para escribirlo. No sé si lo habré logrado, si habré logrado que todos lo puedan entender, pero en eso estuve especialmente enfocado, sí, sin duda. Me acuerdo clarísimo todavía de la diferencia entre convergencia y divergencia de aquel relato. Todo el cuentito del amigo que... Clarísimo. Eso, el efecto Doppler. Sí. O sea, son cuentos que vamos entendiendo a través de los cuentos. Sí. Yo encontré por ese camino y me encuentro a veces con alumnos de hace 20 años y se acuerdan de los cuentitos. Claro. Que yo los voy modificando, los voy adaptando a cada clase de las condiciones, le pongo... Porque aparte uno más o menos en la clase ve cosas, entonces sabe quién puede estar medio enamorado, quién de otra, entonces empiezas a buscarle el tema por el lado que puede ser más sensible, pero más o menos con una base común del cuento, ¿no? Y los chiquilines se van acordando de eso, o sea que fue una forma de explicar que me fue surgiendo y que la aproveché. Sí. Con respecto hay una tablilla allí en el libro, a las distancias y como para que tengamos una relación a cuánta distancia estamos del sol, ¿no? Nosotros nos paramos acá en la escalera de la radio y vemos el sol y decimos, estaba precioso, divino atardecer, lo vemos ahí. Pero lo que tiene que ver, a mí me hizo, por ejemplo, tomar dimensión en la cabeza de darnos cuenta a qué distancias estamos de qué. Claro. Y bueno, y eso es algo sorprendente también. Sí, una cosa que nos pasa es que cuando nos hablan de números, especialmente números muy grandes, resultan incomprensibles. A mí me hablas de 10.000 millones de dólares y yo estoy seguro que es mucho dinero. Pero no sabemos cuánto. No tengo idea. Sí. Me cuesta mucho hacerme una idea de cuánto dinero es porque... Y nos pasa en general en todo. No solo nos pasa con el dinero, con los kilómetros, con los años luz, con lo que estemos hablando. Y entonces traté de buscar algo que fuera más o menos comprensible. Sí. Y en ese sentido, encontrar imaginarme un avión. Un avión viaja a unos 1.000 kilómetros por hora, más o menos. 900 y pico, de acuerdo al viento, a las condiciones. Entonces, pensar en cuánto tardaría ese avión en cubrir las distancias fue la forma más aproximada que se me ocurrió para llegar a todo esto, ¿no? Y bueno, con esos datos que los presenté aquí en el libro, dice... Es tan impresionante realmente. Sí, claro. No te pones a ver cuánto tiempo tardaría un avión en dar la vuelta al sol. Claro. Vamos a ver, haría mucho calor, por supuesto, todo, pero hablando solamente de tiempos, ¿no? Un viaje del Sol a Mercurio duraría más de 7 años, a 1.000 kilómetros por hora, ¿no? Del Sol a Venus 12 años, si fueras a ir hasta Plutón 672 años a 1.000 kilómetros por hora, ¿no? Estamos hablando de cosas impresionantes. O en dar una vuelta al Sol 182 días a 1.000 kilómetros por hora. Me pareció que era una forma de visualizar un poquito mejor algo que a través de los números es muy complicado. Yo siempre me acuerdo de una anécdota que me contó un compañero de Castillos. Yo se lo conté en la clase cuando estabas tú, pero un compañero de Castillos me contó que se había generado una discusión sobre si 1 millón era mucho o era poco. Sí. Entonces dice, vamos a juntar 1 millón de algo. Y trataron de juntar coquitos de palmeras que allá en Castillos abundan. Hicieron una montaña de coquitos de palmeras al fondo del liceo y cuando los contaron, los coquitos no pasaban de 100.000. Pensaban 10 montañas como esas para hacer... Bueno, y ahí se llegaron a la conclusión de que 1 millón era realmente mucho. Pero cuesta imaginárselo. Es muy difícil abstraerse a una distancia con un número cuando son tan grandes, ¿no? 1 kilómetro, yo me imagino, 10 kilómetros, más o menos, Pan de Azúcar y Piriápolis. Yo tengo una idea, ¿no? Claro. Me hago una noción. Es que funcionamos de alguna manera en relacionar las cosas, ¿no? Que escuchamos, vemos algo y bueno, lo relacionamos. Vemos el color amarillo y ya tenemos una idea de algo amarillo y por eso... Me dice $100.000 y seguro una casa, ¿no? Claro. Me dice $20.000, bueno, un auto, yo qué sé, uno va más o menos pensando de acuerdo a... Pero hay ciertos valores tan grandes que no tienes con qué relacionar.
Y ese fue lo que intenté hacer acá. Sí, no, a mí realmente me sorprendió. Yo cuando empecé a mirar, aparte era como que no podía parar de ver los años que demoraríamos, ¿no? Sí. Viajando a 1000 kilómetros por hora, además, Sí, en un sí. avión, que se supone que es rápido, ¿no? Claro. Que de España a acá, incluso hace la comparación. Sí, en 10 horas. Llegamos en 10 horas, bueno, 100 y pico de años y bueno, es realmente impresionante relacionar eso, ¿no? Y esas distancias con también lo poco que se sabe del universo y de todo, ¿no? Claro, sí, Entonces, ¿cuánto nos lleva a la cabeza pensar y a imaginarnos cuánto más hay y cuánto más grande es? Sí, sí, sin duda. Yo cada vez que leo un libro de astronomía, que tengo muchos libros de astronomía, de los buenos, de los que escribe gente que sabe mucho, y leo otro libro, el mismo tema en otro libro, y no es igual, porque cada escritor o cada astrónomo tiene sus teorías, maneja o cree más una teoría que otra, se maneja. Entonces, llegar al conocimiento absoluto es algo muy difícil, ¿no? Y pasa en la historia. Yo, buscando la historia o sea, la biografía de Galileo Galilei, encontré, no sé, 15 biografías distintas. Yo me elaboré la mía para contar en clase. Claro. Fui eligiendo puntos de todas las que leí, pero no hay que pensar que el conocimiento es absoluto. Cada uno lo ve a su manera. Yo traté de ser bastante objetivo en ese sentido, pero buscarle alguna relación para que la gente se lo pueda imaginar. ¿Cómo es este año en particular, no? Con esta diferencia, ¿no? De las clases. Sí. Estábamos hablando un poco fuera de micrófono, pero bueno, esa salida de la docencia, de la Sí. clase. Sí, muchas personas me preguntaron, dice, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes ahora jubilado? Y bueno, Claro. no me he enterado, estoy jubilado porque nadie tiene clases, ¿no? La verdad que no. Tenía mucho miedo cuando llegara ese momento de estar jubilado, porque 40 años no es poca cosa, haciendo determinada actividad y teniendo determinado tipo de vida y un cambio tan profundo. Claro. Por eso mantuve en un liceo privado, ahí estoy dando clases en el IGUA. Pero pasar a las plataformas digitales en medio de todo esto, que era una cosa que no tenía pensado para nada, y bueno, es mejor que nada, obviamente, es ocupar el tiempo en algo, pero no es lo mismo que estar en el aula, no es igual. En el aula es un intercambio. Tú ves lo que están entendiendo, lo que está interesando, lo que no, y puedes cambiar la dirección, puedes... A través de una pantalla apenas ves las fotitos de lo que quiere que las vean, no sabe lo que están haciendo. El que apaga la pantalla no sabe por qué la apagó, si se fue, si sigue ahí. Claro. No es muy fácil algunos están muy atentos, es muy evidente, gente que te hace preguntas, 2 o 3 en una clase, pero después el control no es sencillo, y elegir qué decir en cada momento de acuerdo a las circunstancias también, porque no sos tan consciente de cuáles son las circunstancias en ese momento. Así que, sinceramente, no es lo que más me gusta. Lo estoy haciendo porque es lo que se puede hacer. Obviamente no es nada difícil. Todo el mundo puede bajarse el Zoom, lo pones En unas horas de práctica funcionamos todos en un espectacular. ratito, porque es muy sencillo el Sí. programa. En un poquito tiempo aprendes, pongo mis presentaciones ahí, comparto la pantalla, pongo las presentaciones, ellos las ven, las comentamos, con el mouse las voy señalando. Pero no es igual. Yo deseo fervientemente que vuelvan las clases y tengo ganas de estar con alumnos en una clase. Claro. ¿Se pasó rápido el tiempo como profesor? Sí, mucho más rápido de lo que me hubiera gustado, pero no obstante dejó mucha experiencia. No es que haya sido un tiempo que pasó así, no, sino que dejó mucha experiencia, muchos momentos lindos, muchos momentos duros. Últimamente, muchos momentos duros. Si bien la satisfacción del trato personal con los estudiantes y recoger su cariño, que es una cosa invalorable, pero muchos problemas sociales y mucha impotencia cuando tú los adviertes y no los puedes solucionar. Y a veces, si te muestras amigable, pasa que muchos estudiantes vienen a contarte cosas. Y te cuentan cosas y te cargan de problemas y de dolores ajenos que se te hacen propios y que te cuesta muchísimo sacarlos de arriba porque no tienes solución y no puedes creer cómo un chiquilín de 15, 16 años puede estar pasando por situaciones tan angustiosas y que es muy injusto seguramente en la vida y que no lo puede solucionar. Y una vez me dijo una psicóloga, dice, si no tienes solución, no preguntes.
Y yo no pregunto, pero me cuentan cosas. Claro. Se te arriban, usted sabe, profesor, lo que me pasó, y me pasó esto, y me pasó lo otro. Y no solamente económicas, hay penurias económicas que son las menos graves. Sí. Se arreglan con dinero, se arreglan con que el padre consiga trabajo o que la madre no, son las menores. Hay otras penurias sociales terribles que tienen que ver con la pérdida de valores, la pérdida de roles en la familia. No solo en los liceos donde hay gente de contexto crítico, en los liceos donde hay gente de muy buen nivel económico, hay problemas gravísimos también. Un día le pregunté a un alumno de un liceo privado, estaba lloviendo, lo venían a buscar, y ¿te vienen a buscar tus padres? Dice, ¿mis padres? No, si vienen empleadas, mis padres los veo cada tanto tiempo, ¿no? Entonces, hay pobrezas que... Sí, de amor. Claro, exacto, mucho más graves que la económica, ¿no? Te llevas problemas que a veces no tienes cómo buscar la solución. ¿Qué hay de aquel profesor joven que comenzó? Y bueno, la verdad que si pudiera comenzar, no volvería a comenzar igual. Pobres los que me padecieron en los primeros años de trabajo, que encontraban a una persona pretendiendo ser un sabiondo, explicando las cosas con un nivel de conocimiento que parecía como que lo que yo me veo así a la distancia y me veo como una persona que lo que quería era demostrar que sabía mucho y mantener cierto rigor en la conducta, ¿no? Cuando era tan joven, casi como muchos de ellos, algunos chiquilines jugaban al fútbol conmigo después, más tarde, o los conocía de otros ámbitos, y después me encontré en un aula allí siendo como una especie de... Yo me sentía como una especie de jefe ahí en la clase, una cosa muy alejada de lo que fui descubriendo después que era la docencia, ¿no? Hay una parte del libro, y por eso lo he dejado para más adelante, que es la experiencia del año pasado en julio con el eclipse de sol. Sí. Y hay una frase, que me la anoté acá, que dice, me quedé corto con el relato hacia mis alumnos, ¿no? De las experiencias anteriores. ¿Qué se puede hablar de eso? Sí, yo te digo que... Te voy a poner otra frase que le comenté al guía que me acompañaba. Le digo, mira, tengo que llamar a la agencia de viajes y pedir que me cobren más. Porque si bien lo que me cobraron era mucho para mi bolsillo, pero fue nada comparado con lo que viví, sinceramente, ¿no? De todo punto de vista, porque además el lugar, todo fue maravilloso, pero siempre soñé con ver un eclipse total de sol. Intenté en el año 91 ver uno que se nubló tempranito, vimos muy poco de ese eclipse, y yo le enseñaba a mis alumnos y les decía lo maravilloso del momento en que la luna se coloca delante del sol y lo tapa y se oscurece todo y se ven las estrellas, y le ponía toda la emoción de una cosa que me estaba imaginando o que estaba mirando a través de fotos o algún video. Pero estar en un lugar donde había 800 personas y de pronto se produjo un silencio. Claro. Que la gente no hacía otra cosa que mirar así, se veía un halo alrededor del sol y las estrellas y los planetas, se veía Mercurio, se veía Venus por ahí, y todo silencio, y después un aplauso que surgió espontáneo en la multitud. Las cámaras, todo, fue una cosa impresionante, ¿no? Yo no sé las fotos que saqué, hice una edición ahí, hay un video en YouTube, o sea que le digo a la gente que lo quiera ver. ¿En tu canal o yo tengo un canal de YouTube, Alberto Baccaro, entran ahí, lo buscan y hay un video que dice eclipse de sol, está resumido, porque había uno más largo, pero lo cambié por uno resumido porque era insoportable. Todo lo que yo podía contar, todo lo que puedo contar del eclipse ese, podría pasar varios días contándolo. Entonces no es viable que las personas se pongan a mirarlo tanto tiempo, así que hice uno resumido, concentradito, para contarlo. Pero es maravilloso como experiencia, como observación astronómica, pero como ser humano, parado ahí ante un fenómeno tan impresionante que nos hace sentir la mínima expresión realmente. Sí, sin duda. Sí. Sí, se puede ver, por supuesto, la emoción en el libro y en el relato. Y bueno, y es realmente maravilloso, ¿no? Y cómo eso ha cambiado también, o cambió de alguna manera el relato antes hacia los alumnos que después de la experiencia vivida. Sí, yo vine derecho a contarle a mis alumnos lo que había vivido y a magnificar todos los signos de admiración que le había puesto antes a ese relato. Claro. Porque me había quedado corto, sí, claro, muy corto me había quedado.
¿Hay una especie de satisfacción o queda ese sentimiento con el camino realizado como docente? Sí, yo qué sé, una de las satisfacciones más grandes es cuando voy por la calle y alguien cruza a saludarme. O entro en algún comercio, en alguna oficina, y alguien que fue alumno mío hace 30 años, se levanta y me viene a saludar. Claro. Tiene un valor inconmensurable, ¿no? Es una cosa fantástica. Es lo más lindo que tiene la docencia, haber dejado algo en las personas que puedan motivar esa reacción. Y habrá muchos que no me quieren. No, tampoco voy a plantear de acá que todo el mundo me quiere, ¿no? Bueno, es imposible lograr eso, ¿no? Pero muchos sí hemos generado lazos de cariño perdurables en el tiempo. En mi Facebook tengo 5.000 amigos y 2.000 seguidores, y no sé si habrá alguno que no fue alumno mío, 2 o 3 habrá entre ellos que no fueron alumnos míos. Y pongo alguna cosa relativa al liceo y tú podrás leer abajo todos los comentarios de cientos de personas que fueron alumnos míos, que comentan cosas. O sea que realmente si yo empezara de nuevo mi vida, no arrancaría por ingeniería, directamente me iría a estudiar profesorado de astronomía y comenzaría mi vida como profesor de astronomía. ¿Estaba el profesorado de astronomía? No había, en ese momento no había de astronomía. Y yo me apunté, inclusive, cuando empecé la clase me apunté en el IPA. Fui 2 meses más o menos, conocí un profesor solo, y empezaron a dejar de ir todos los alumnos porque no había profesores, dejaron de ir, quedé solo, me dejé de ir también. Claro. Y sí, bueno, solo con el docente. Se desintegró porque no había, realmente estaba muy mal encarado, no había, no sé. Bueno, sin hacer comentarios al respecto, tuve que arreglarme estudiando de otra manera, con otro tipo de cursos, hice algunos en la Facultad de Ciencias, algunos en el CONAE, que era en aquella época lo que ahora es el CODICEN. Yo qué sé, un montón de instancias que se crearon porque como no había profesorado había que capacitar personas para la astronomía, y entonces se hicieron muchas instancias. Después llegó a la inspección Gonzalo Vicino, era un apasionado de la astronomía, es un apasionado de astronomía. Nos peleamos muchas veces porque no pensábamos igual en la parte de cómo dar las clases, pero sí había que reconocer que era un apasionado de la astronomía. Hizo mucho bien porque se encargó de capacitar a muchos docentes vocacionales que estábamos trabajando y que no habían tenido la oportunidad de hacer la carrera a través del IPA de comienzo porque no existía. Claro. Y bueno, dar concurso, etcétera, lograr la efectividad y seguir trabajando. Me fue muy bien, me hubiera ido mucho mejor si hubiera podido entrar de arranque, mucho más fácil hubiera sido mi vida, aprender desde el comienzo en un instituto y no tener que irte formando sobre la carrera. Sobre la carrera, autodidacta en la mayor parte del tiempo, con algunas evaluaciones y corriéndola de atrás. Pero al final me fue bien, claro. me salió bien. Volvamos al libro. ¿Dónde está disponible? Contanos un poco. Por ahora está en Pan de Azúcar, en Casa Quintela, y en la papelería allí, que era lo de Fábul, en Barbagelata, en Pan de Azúcar. En Piriápolis está en el kiosco Rambla y en papelería El Estudiante. En San Carlos está en Salón Figari, que está frente al sanatorio. Antes tenía una sucursal en la plaza, pero no está más, está ahí. Y va a estar en un local de ventas que está frente al Liceo 1 de San Carlos. Ya tengo que ir mañana, y ya se lo voy a llevar, pero ya hablé con el dueño, que es un exalumno, así que encantado también. Todavía me ha costado entrar en Maldonado, y está el Mercado Libre. Y no he podido hacer presentación más que esta que estoy haciendo contigo, y vine que hice con Silvana el otro día, es lo que he podido hacer. Pero, y después esto también lo voy a cargar, si Dios quiere, a todas las redes sociales que tengo, YouTube y todas las otras, tengo de todas, los voy a hacer ver por todos lados. Pero hay temas muy complicados. Yo en una librería, bueno, el otro libro anterior que escribí, me dije, le falta el código de
se llama, ese que tiene el código de barras que tiene acá, ¿no? Sí. Es una licencia internacional del libro. En este caso me ocupé que tuviera todas las licencias, todo. Siempre los inscribí en la Biblioteca Nacional, ¿no? Sí. Pero en el código de la biblioteca. Pero ahora te están requiriendo mucho este código de barras, que es una especie de cédula de identidad del libro. Lo ponen ahí, sale todo, los datos del libro, ¿no? Ponen un lector y sale todo. Y fui a hablar con librerías de Maldonado y dijeron, no, nosotros compramos solos a distribuidoras. Entonces, a través de un amigo hablé con una distribuidora de libros. Pero lo que se queda la distribuidora y la gente que vende el libro, o sea, lo que me llegaría a mí del libro, vendiéndolo a 500 pesos como lo estoy vendiendo, que es un precio exagerado para este libro, pero es el costo que... Cuando uno hace 500 libros, el costo no es como si hace 5.000, claro, sale más caro. Y si lo llevo a esa distribuidora, me dan menos que lo que me costó a mí. claro. A 500 pesos. Sí, Sí, lo sí. venden a 500 pesos, pero Sí. a mí me llega menos de lo que me costó el libro. O sea que, por el momento, hablé con la gente de la imprenta. Yo trabajo en estos libros con la imprenta Gómez de Minas, son amigos. Fui cliente de ellos cuando tenía comercio, y mi padre, que tenía taller, era cliente de esa imprenta, así con las facturas y todo lo del taller. Así que saca cuenta de la relación Claro. comercial de muchos años y la amistad aparte. Y lo llamé y digo, mira, si hago más libros, ¿baja el costo? ¿Hay posibilidades que yo llegue a ese costo que lo que me darían? Bueno, el hombre quedó haciendo cuentas. Te voy a contestar, déjame ver. Claro. A ver si podríamos llegar a un precio de producción del libro que estuviera por debajo de lo que me dan si va a una distribuidora. Claro. Te explico Sí, porque sí. a veces la gente no tiene idea. La gente cree que uno se llena de dinero No. haciendo un libro, ¿no? Yo nunca gané dinero con un libro. Sí me he organizado bien, porque cada vez que hago un libro, lo vendo, junto al dinero, y con ese dinero imprimo otro, Claro. ¿no? Lo imprimí con el dinero recaudado del libro anterior, El mundo del aula. Todavía me quedan unos 50 ejemplares, y los demás se vendieron, y con ese dinero hice este, y ahora cuando venda este voy a hacer lo mismo. Pero no solo que no se puede, es difícil ganar dinero si no haces un bestseller y no sé, Claro. ¿no? Algo que no está ni siquiera en mi intención. Tratar de venderlo y que te quede ganancia, no, es difícil. Me gustaría llegar a todo el país con él, que gente de Artigas, de Río Negro, de Durazno, de Montevideo lo pueda leer. Pero fíjate que yo tendría que hacer para eso muchos libros. Tendría que invertir Sí. unos cuantos cientos de miles de pesos que no tengo. Y con las posibilidades de recuperar el dinero capaz que en 10 años. Con suerte si lo llego a recuperar. Claro. Entonces por ahora me estoy planteando venderlo por acá y lo puse en Mercado Libre. Que también es una forma de llegar a Porque varios ahí, bueno, puntos. una persona, en Mercado Libre se vende. Yo por internet vendí del otro libro también y vendí libros en otros continentes. Claro. O sea que no, pocos libros, no es que haya ganado dinero, pero vendí en Australia, en Europa, en varios lugares, en Uruguay, en varios lugares a través de internet. Porque la gente llega, le interesa, te gira el dinero, tú le pones el libro en el correo y va. Y manda. No. Bueno, de esa manera pretenderé llegar a los lectores de otros lugares si se enteran que existe el libro. Porque claro, la gente de acá se enteró toda, te está escuchando ahora en este momento, Claro. sabe, pero los de Artigas no creo que te estén escuchando, los de ¿verdad? Entonces, Por bueno, la web nos pueden escuchar. sí, pero es que Sí. tienen formas de escucharte, Claro, pero sí. no tienen idea del programa. Exacto. Entonces, vamos a ver si a través de esa manera puedo hacerlo llegar a donde pueda. Repito, no es un texto de estudio, que quede claro eso. ¿Hay ideas ya, porque algo decías por el camino, de otro libro? Sí. ¿Hay ya ideas, bocetos, algo escrito? Mira, voy a decirte algo que no he dicho nunca al aire, pero que el próximo libro que quiero hacer es el de RBC. Ah, mirá. Pero para eso no basta mi voluntad. Hay algunas personas que me tienen que pasar información. Por supuesto. Y, que estén escuchando. Están escuchando, ¿no? Y sería un gran placer para mí escribirlo. Yo conozco gran parte de la historia de RBC, pero soy una de las cámaras en la historia de RBC. Claro. Uno de los receptores de experiencias, no soy el total de las experiencias. Y el eje de la cuestión es Carlos Repeto, que fue quien pensó una radio,
quien planificó tenerla, quien llegó a tenerla, quien la montó, quien se encargaba hasta de instalar los cables en su momento cuando empezó la radio, que hacía los programas, ¿entiendes? Entonces, esa persona es la que tiene que pasarme información de la forma que sea, yo después lo escribo. Quiero escribir ese libro. Me encantó. Quiero escribir ese libro y quiero escribir otras cosas también, pero mi prioridad ahora es escribir ese libro. Bien. Así que... va al tirón de orejas para que pase información. Yo estoy a las órdenes para arrancar. Se pueden hacer ahora contactos por Zoom, ¿no? Por videollamada, se puede hacer una entrevista así. Y después las presenciales. Mensajes de WhatsApp, podemos hacer lo que sea, todo me sirve. Claro, y vas juntando en una carpetita todo. Sí, después escucho y escribo. Claro. Pero me faltan datos. Sí. ¿No? Puedo tener la idea general, pero muy parcial porque hay cosas que yo no conozco. Por último, y antes de ir cerrando, ¿qué significa para Pan de Azúcar, qué significa para Alberto Vaccaro Pan de Azúcar? Y bueno, es mi terruño. Y yo veo el mundo desde ahí. Y no solo no me quise ir de mi ciudad, no quise dejar de hacer nunca Pan de Azúcar en sintonía. No quise dejar el liceo Pan de Azúcar, nunca. Siempre me mantuve, he trabajado en muchos liceos, pero en Pan de Azúcar siempre, desde el comienzo hasta el último día. Y creo que tenemos que tener raíces. Si bien mis raíces son parcialmente de Pan de Azúcar y parcialmente vinieron de Italia, mi papá era italiano, pero se querenció en Pan de Azúcar y se quedó a vivir allí porque, bueno, se hizo de Pan de Azúcar, generó sus amigos, hizo su... Y el resto de mi familia, mi abuelo materno vivía a unos kilómetros de Pan de Azúcar en el campo y fue comisario en Pan de Azúcar y mi madre fue profesora en Pan de Azúcar y yo me crié ahí, tengo mis amigos en Pan de Azúcar. Pan de Azúcar es mi lugar. Me encanta conocer el mundo, si puedo voy a seguir viajando, voy a ir a algunos lugares más y si me da tiempo y posibilidades el destino, pero nunca quise dejar Pan de Azúcar, dejar este programa de Pan de Azúcar que hago, dejar la radio, no porque no haya tenido oportunidades de irme para otros lados. Y yo tengo ciudadanía italiana, podría haberme ido a vivir a Italia, podría haber ido gratis porque al ser el servicio militar, si hubiera aceptado hacer el servicio militar en Italia, como ciudadano italiano me hubiera ido, pero mi lugar está acá. Y yo Pan de Azúcar lo hago un poco más grande, ¿no? Porque me crié en Pan de Azúcar viniendo todos los días a Punta Colorada, todos los domingos a Punta Colorada, Punta Negra, todos los veranos a la casa de mi primo acá en Piriápolis, a la playa de algún lado. O sea que no creo en ese localismo de fronteras cerradas, sino un poco más amplio, ¿no? Hay una comarca que me vio crecer y donde yo me enraicé con este lugar y de acá no me quiero ir y bueno, es parte de mí. Así es. La Cruz del Sur, entonces, para entender astronomía, está disponible, ya dijimos, en un montón de lugares, así que bueno, adquirirlo y vale la pena leerlo, ¿eh? Así que... Espero que a la gente le guste, que me cuenten después qué les pareció, pero por lo menos que sea accesible. Sí. No sé si lo logré, porque no es fácil, porque uno tiene que partir de la base que ser intérprete del lector y ponerse... Es traducir. Claro. Bueno, la intención fue esa, que sea accesible. Muchísimas gracias por esta entrevista. No, te digo, las presentaciones que estoy haciendo son estas con Silvana y contigo. Si no es por esto, nadie sabe nada del libro, así que muchísimas gracias a ti. Un libro en tiempos de pandemia. Justo, ¿no? Sí, el libro lo vengo escribiendo hace un año y medio. Claro, no es que pero lo empecé a escribir pero justo se dio que lo terminé en este momento tan complicado. Claro que sí. Muchos éxitos y bueno, muchas gracias por la nota. Gracias a ti. Pasaba por la tarde de RBC nuestro compañero Alberto Vaccaro, que nos estaba haciendo la presentación del libro La Cruz del Sur para entender astronomía. Nosotros hacemos la pausa y enseguida volvemos.